Leamos ahí en Daniel, el capítulo 6, y vamos a leer los primeros 16 versículos. Jeremías, Ezequiel, Daniel, por ahí va la cosa. A algunos les cuesta ubicarse. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Oremos. Te agradecemos, Señor, por tenernos en este lugar y tener la libertad de abrir tu palabra. Queremos exponernos una vez más a ella y pedir, Señor, que la dirección de tu Espíritu Santo alumbre nuestra mente, nuestro corazón, para comprender la voluntad tuya en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por tu palabra que es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos, con el propósito final de presentarnos hombres perfectos, maduros, preparados para toda buena obra que tú has preparado en nuestras vidas. Así que, Señor, sigue hablando a nuestros corazones con tu palabra,
porque necesitamos cada día oír tu voz. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El libro de Daniel, hermanos, tiene dos divisiones que nosotros le llamamos géneros literarios. La primera sección, que ocupa del capítulo 1 al capítulo 6, es un género narrativo histórico. Y del capítulo 7 hasta el final tenemos el otro género que lo conocemos como el género profético, ¿verdad? Donde se mencionan eventos que acontecerán en el futuro, que no solamente tendrán que ver con el pueblo de Israel, sino también con la humanidad entera. El relato de esta primera sección, o sea, de la narrativa histórica, inicia precisamente con la conquista del imperio babilónico sobre Judá y del rey Joacim. Eso fue por el año 597 a.C. Dice, según el capítulo 1, que cuando conquistó a Judá, fueron llevados parte de los utensilios de la casa de Dios, o sea, los vasos sagrados, para ser colocados en el templo del dios principal de los babilonios, que era en ese tiempo Marduk. Y juntamente con todo eso fueron llevados cautivos varios jóvenes idóneos, brillantes, que estaban en Israel para que sirvieran en el palacio del rey, y entre ellos estaba Daniel. Todo este movimiento que hizo Nabucodonosor era como un acto de humillación para Israel. Con esto él quería mostrar que el Dios de los hebreos era inferior a sus dioses por haberle dado la victoria sobre Judá. Sin embargo, Nabucodonosor y los demás reyes que seguirán más adelante se van a dar cuenta que el Dios de los hebreos no era inferior a sus dioses. Se van a dar cuenta que el Dios de los hebreos es superior al Dios, a los dioses que ellos tienen, y que ese Dios de Israel nunca puede ser derrotado. Ningún Dios sobre esta tierra es rival alguno para Dios. No hay Dios como nuestro Dios. Hay una canción que dice así, ¿verdad? No hay Dios como nuestro Dios. Y Dios, en un acto soberano, permitió, que todo esto estaba dentro de los propósitos de la voluntad de Dios, permitió que fueran llevados cautivos, precisamente para disciplinar a su pueblo por su persistente rebelión e idolatría, que fue y sigue siendo una constante en la vida de Israel. Dios tenía que estarlos castigando, disciplinando, para que ellos pudieran entender que necesitaban siempre volverse a Él como el Dios verdadero. Hoy veremos cómo este joven Daniel, lleno de la presencia de Dios, nos enseña de manera bien práctica que es posible, hermanos. Oiga, que es posible ser fieles a Dios sin importar los riesgos y dificultades que se tengan que enfrentar. Por eso el tema de esta noche: seamos fieles a Dios en medio de la prueba. Y la primera razón por qué tenemos que ser fieles a Dios en medio de la prueba es porque la fidelidad debe mostrarse de manera permanente. O sea, la fidelidad a Dios debe ser en todo tiempo y en toda circunstancia que nos toque vivir. La fidelidad a Dios debe ser visible en todo momento y evidente en cualquier lugar donde nosotros podamos encontrarnos. Podemos preguntar en esta noche: ¿cuándo comenzó Daniel a ser fiel a Dios? No fue cuando llegó cautivo a Babilonia. Por el relato del capítulo 1 vemos que fue aún antes de ser llevado cautivo a Babilonia. Este era un joven fiel a Dios, un hombre que tenía convicciones firmes y sabía realmente quién era el Dios de Israel para él.
Así que la fidelidad de Daniel comenzó en su propia tierra y ahora será evidente en tierra extraña y pagana. Y en el capítulo 1 su fidelidad por primera vez, hermanos, es puesta a prueba, siendo aún un jovencito de entre 13 y 17 años, cuando es forzado, junto con sus compañeros que se mencionan ahí, Sadrac, Mesac y Abed-nego, a participar de la comida y de la bebida del rey. Sin embargo, su fidelidad se hace evidente al negarse a eso y proponer en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con la bebida del rey, con los manjares que se ofrecían en el palacio del rey, que seguramente también eran ofrecidos a sus propios dioses. Y esta decisión muestra su fidelidad y su carácter de un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo un joven de 13 o de 17 años puede tener semejantes convicciones y poder enfrentar al reino, ¿verdad? Y decir, yo he propuesto en mi corazón no contaminarme con la comida y con la bebida del rey? Bueno, sencillamente porque es un joven que conoce a Dios de una manera real y está dispuesto a honrarle donde le toque estar. Dios recompensa, hermanos, esa fidelidad al permitir ser considerado junto a sus compañeros, Sadrac, Mesac y Abed-nego, al final del capítulo 1, 10 veces más sabios que todos los magos y astrólogos del reino. Así que esa fidelidad puesta a prueba al final trae un resultado de bendición para Daniel y sus compañeros. Son considerados por el mismo rey 10 veces más sabios que los sabios y astrólogos que él tenía allí en su reino. En el capítulo 2, Dios honra la fidelidad de Daniel al revelarle el sueño de Nabucodonosor y su interpretación de la imagen o aquella estatua gigante. Algo que ningún sabio ni astrólogo pudo interpretar. Tanta fue la cólera, la ira del rey cuando vio que ninguno de sus sabios y astrólogos podían interpretarla, que él decretó que todos ellos fueran matados. Es ahí cuando aparece en escena Daniel. Y esta revelación trajo como resultado que el rey Nabucodonosor se prostrara sobre su rostro. Después de que Daniel reveló el sueño e interpretó lo que significaba esa imagen, esa estatua gigante, este hombre, este rey, dice ahí en el capítulo 2, que se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel, dándole muchos honores y grandes dones. Pero no solamente eso, dice que lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. ¿Cómo honra el Señor la fidelidad de sus siervos? ¿Cómo honra el Señor la fidelidad de sus hijos? En el capítulo 4, Dios nuevamente usa a Daniel para interpretar el sueño del rey sobre un árbol gigante. Recuerda esa historia ahí cuando Nabucodonosor prácticamente se hizo como loco, quedó como loco y se fue con los animales y comer hierba y todo eso. Pues Dios usa a Daniel para que pueda interpretar este sueño de ese árbol gigante. Y de igual manera no hubo, dice, en el reino nadie capaz de revelar el sueño, solo el Dios de Daniel. Y esta acción trajo como resultado alabanza y humillación del rey ante el rey del cielo. Dice el versículo 37 del capítulo 4, ahora yo, Nabucodonosor, oiga lo que dice Nabucodonosor, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas
y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Por qué esta declaración? Porque hay un hombre de Dios que pudo revelar ese sueño y ahora él reconoce que no hay Dios como el Dios de Daniel, que no hay rey como el Rey del cielo, como el Dios eterno. Y en el capítulo 5, Daniel una vez más es usado por Dios interpretando la escritura en la pared. Recuerda usted esa historia, ¿verdad? Aquella escritura que apareció ahí en la pared, mientras el rey Belsasar junto con sus príncipes daban rienda suelta a su orgía en honor a sus dioses de oro y de plata. Y de la misma manera, dice la escritura, no hubo ningún sabio que pudiera interpretar el significado de la escritura. Al final de la interpretación, Daniel es recompensado vistiéndolo de ropas reales y proclamándolo como el tercer señor del reino. ¿Ven ustedes cómo Dios va trabajando en la vida de Daniel? ¿Cómo Dios va honrando cada vez más la vida de Daniel por su fidelidad? Ahora, al final del capítulo 5, Daniel es el tercer señor del reino. Un joven que fue traído exiliado como esclavo para el gobierno babilónico, ahora resulta que se convierte en el tercer señor del reino. Y cuando llegamos al capítulo 6, que hemos leído, de inicio vemos que el rey Darío, quien tomó el reino por la muerte de Belsasar, toma la decisión de colocar a Daniel como gobernador de todo el reino por encima de todos los demás gobernadores. Eso lo vemos en los primeros versículos que leímos. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, ¿qué había en Daniel? Había en Daniel un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Qué tremendo. Sobre todo el reino. ¿Dónde está el secreto de la fidelidad de Daniel? ¿Dónde está el secreto para ser usado de esa manera tan especial? El verso 3 nos da la respuesta. En Daniel había un espíritu superior. En Daniel habitaba la presencia de Dios. En Daniel moraba la presencia de Dios. Y por eso es que ahora Daniel puede realmente responder a todas esas demandas que había en el reino de Babilonia. También en el capítulo 5, en el versículo 11, cuando se presentó eso de la escritura en la pared, hubo alguien, porque nadie podía, y el rey ya estaba desesperado porque no había nadie que pudiera descifrar lo que significaba eso. Pues en el capítulo 5, 11 dice: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Él te va a dar la interpretación. Así que no era tanto una capacidad de Daniel, es que el Espíritu de Dios, es que la presencia del Dios mismo moraba en Daniel. Y eso hacía que él pudiera dar la interpretación a los sueños que estos personajes tenían. ¿Dónde puede estar, hermano, nuestro secreto hoy para ser fieles al Señor? En Dios mismo. En Dios mismo, hermanos, a través de su Espíritu Santo. No podemos ser fieles sin el trabajo, sin acción del Espíritu Santo en nuestra vida.
Nunca podremos ser fieles por nuestra propia cuenta, por nuestra propia capacidad. Por mucho que nos esforcemos, nos puede funcionar un día, pero al siguiente día estamos decepcionados de nuevo. No hay capacidad en nosotros mismos para poder ser fieles al Señor. La fidelidad descansa siempre en Dios y en su presencia en nuestras vidas. Por eso es que Daniel pudo vivir de esa manera, honrando al Señor, porque Dios era real en su vida. Dios accionaba en el corazón de Daniel. Daniel dejaba que Dios fuera cumpliendo sus propósitos al haberlo llevado cautivo hacia ese lugar. La fidelidad a Dios solo es posible por la presencia del Espíritu Santo y su accionar en nuestra vida. No hay virtud en nosotros mismos para ser fieles al Señor. Solo el Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones, hace posible que usted y yo vivamos en fidelidad cada día. Pero sabe, no hay verdadera fidelidad si no es puesta a prueba. ¿Cómo puedo demostrar yo realmente que soy fiel al Señor? Cuando mi fidelidad es puesta a prueba. Cuando mi fidelidad es demandada. Y si cuando mi fidelidad es demandada yo respondo adecuadamente conforme a los propósitos de Dios, entonces paso la prueba. Así que la verdadera fidelidad siempre es puesta a prueba. Dios permite la prueba en nuestra vida, hermanos, para probar nuestra fidelidad, para ver qué tan comprometidos realmente estamos con Él, para ver cuánto realmente le amamos, para ver cuánta realmente es nuestra devoción a Él. ¿Pasó Daniel la prueba? Sí, hermano. Desde el capítulo 1 y llegamos al capítulo 6, y en todas esas partes de la historia vemos a Daniel que cuando su fidelidad fue puesta a prueba, él pasó la prueba. ¿Por qué decimos de que la fidelidad es puesta a prueba? Porque los siguientes versículos nos van a enseñar esa verdad. La posición de privilegio y autoridad que ahora goza Daniel no es bien vista por el resto de gobernadores y sátrapas. No crea que ellos estaban brincando de contento, decir, qué bueno que Daniel va a ser colocado como el superior en todo el reino. Estamos contentos con él. Felicitaciones, Daniel. Estamos contigo para apoyarte. No. Sus corazones se llenaron de odio y envidia y comenzaron a orquestar un plan para acusarlo delante del rey y llevarlo a la muerte. Ya habían hecho varios intentos en varias ocasiones y de todas formas para arruinar la integridad de este hombre de Dios, pero resulta que no encontraban nada. Dice el versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué? Porque era fiel. Estos hombres están preocupados, dicen, ¿cómo hacemos para acusar a este hombre? ¿Cómo hacemos para denigrarlo, para que su integridad se caiga, para que quede mal delante del rey? Le expulgamos en los libros, porque era un gran economista, administrador. Revisamos todos los trabajos que él desarrolla en el reino. No encontramos nada. Ese hombre es íntegro. ¿Qué podemos hacer? No podemos quedarnos de brazos cruzados porque no nos conviene que que es uno de aquella tierra que ha sido traído cautivo, hoy esté en una posición superior a nosotros. Tenemos que hacer algo. Entonces dijeron, versículo 5, aquellos hombres, definitivamente
no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. No hay forma por donde le busquemos. Solo puede ser posible, dice, si lo hacemos en relación con la ley de su Dios. Busquemos algo que esté relacionado con su relación con Dios, ahí lo podemos agarrar. ¿Pero de qué forma? Pues nosotros hemos visto que este Daniel es un hombre muy devoto a Dios. Este hombre ora 3 veces al día, allá en su aposento. Siempre están abiertas las puertas de las ventanas y él está ahí orando. ¿Por qué no hacemos a Nabucodonosor el rey del mes? Darío, perdón, en este caso. Decretemos que él sea el rey del mes y que durante ese mes nadie pueda hacer ninguna oración, nadie pueda adorar a alguien más que no sea el rey Darío. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, es mentiras, nunca contaron con Daniel. Lo hicieron a espaldas de Daniel. Daniel es un gobernador, uno de los 3 principales y el mayor sobre todos. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u otro hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Claro que, ¿cómo no le iba a gustar a Darío esta oferta? Si el hombre le gusta, que lo ensalcen, que lo pongan arriba, que lo pongan como el superior. Y cuando estos pícaros llegan y le dicen: queremos declararte como el rey del mes y que nadie puede acercarse a ningún otro Dios ni a ningún otro hombre, sino solamente a ti. Pues la idea le pareció bien a Darío y él dijo: ¿está bien? Versículo 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la provisión. Versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. No sé si usted se ha detenido a pensar en esa última frase, como lo solía hacer antes. Así que cuando estamos ya en el versículo 10 y en el fuego de la prueba de su fidelidad, Daniel tranquilamente continúa con su vida de devoción a Dios. Oye el decreto, no se altera, no se llena de ansiedad, no se estresa, no se pone temeroso, sino que de nuevo va, abre las ventanas de su casa, se arrodilla y clama a su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Sabe qué significa esta expresión, como lo solía hacer antes? Que era el tema de todos los días para él. Esta no es una ocasión única, no, eso él lo hacía continuamente. Esa devoción era diaria al Señor. Daniel pudo haber dicho: bueno, Dios, podemos hacer un paréntesis. Acaba de salir un edicto y realmente es contra mí. Voy a ocupar otra oportunidad para orar. ¿Qué te parece si mejor cierro las ventanas para que nadie me mire
pero yo siempre voy a estar orando a ti. No, hermanos, como lo solía hacer antes. Él no escondió su fe. Él no escondió su fidelidad delante del Señor. Él abiertamente está glorificando a Dios con su vida. Ha sido su estilo de vida desde que tenía entre 13 o 17 años, y ahora ¿sabe cuántos años tiene Daniel en el capítulo 6? Tiene 85 años. Y él lo está haciendo como lo solía hacer antes. La fidelidad de este jovencito a los 13 o 17 años es la misma fidelidad que ahora este hombre a los 85 años tiene delante de su Dios. Por eso decimos de que la fidelidad debe mostrarse de manera permanente. No podemos ser fieles a Dios por temporadas. No debemos ser fieles a Dios cuando nos conviene, y cuando no nos conviene dejamos de ser fieles. No podemos ser fieles solo cuando estamos en bonanza, pero cuando viene la prueba decimos, esto no es conmigo, será más adelante. No, debemos ser fieles en todo tiempo. Nuestra fidelidad debe ser permanente, y eso es lo que nos enseña Daniel desde los 13 o 17 años hasta los 85 en el capítulo 6. Y cuando él abre de nuevo las ventanas de su casa, no es para desafiar al rey. No es para decir, ya va a ver el rey con quién se está metiendo. No, él no tiene necesidad de desafiar al rey, porque quien libra las batallas por él es su Dios. Él solamente tiene que ser fiel a su Dios, y Dios se encarga de lo demás. Hermanos, nosotros no libramos nuestras propias batallas. Es Dios quien las libra por nosotros. Lo que Él espera de nosotros es que seamos fieles a Él. Él se encarga del resto. Digámosle al Señor en esta noche que por favor nos ayude a que nuestra fidelidad sea permanente todos los días de nuestra vida. Que no seamos de hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Y el hermano, la hermana, ahorita no es fiel, pero dice que más adelante se va a afirmar con el Señor. No, tenemos que ser fieles en todo tiempo. Daniel nos deja esa tremenda lección. Por eso decimos que la fidelidad no es asunto de una sola vez. Es algo que debe ser constante en la vida de todo creyente. ¿Qué significaba para Daniel ser fiel a Dios como lo solía hacer antes? Perder todos sus privilegios obtenidos en el reino. Hay un edicto, pero él sigue orando como lo solía hacer antes. Sigue teniendo su misma devoción, su mismo estilo de vida. Él sabe de que hay un riesgo. Él puede perder todos sus privilegios que ha obtenido hasta hoy en el reino, pero a él eso le importa poco. Él quiere honrar a su Dios. ¿Sabe qué más? Él sabe que está poniendo en riesgo su integridad física, porque hay un edicto de Media y de Persia que no puede ser abrogado. Ni el rey podía abrogarlo. Tenía que emitir otro edicto pero no podía decir ese queda sin validez. Por eso hay veces que entre nosotros decimos, no, es que es ley de Media y Persia, decimos nosotros. Y esto me recuerda cuando el Señor Jesucristo fue capturado, llevado ante las autoridades religiosas y de Roma. Recuerdo cuando Pilato no encontraba nada en Jesús y dijo, yo no encuentro nada en este hombre, yo lo voy a sacar, lo voy a dejar en libertad. Pero comienzan las autoridades religiosas a presionar a Pilato, a presionarlo. Nosotros solamente tenemos un rey y ese es César, decían ellos. Y eran mentiras. Y comenzaron a presionar para que Pilato al final no lo dejara ir, sino que lo condenara. Pues cuando
Cuando el rey Darío se dio cuenta de que realmente había metido las extremidades, porque quizás él pensó que dentro del paquete estaba Daniel cuando solicitaron que se firmara, que se hiciera ese decreto. Dice que Darío intentó de muchas formas para poder librar a Daniel, pero ahí estaban los sátrapas y los gobernadores presionando. Bien sabes, es un decreto de ley de Media Persia, no se puede abrogar, así que tenés que, hasta que obligaron a Darío para que trajeran a Daniel y lo llevaran al foso de los leones. Daniel sabía que su vida estaba en riesgo, pero eso tampoco le importó mucho. Sabía que su vida descansaba en las manos de Dios, y si él en su soberanía quería tomarla en esa ocasión, Daniel no tenía ningún problema con eso. Fue lo mismo que sucedió con los otros jovencitos cuando fueron puestos en el horno, ¿recuerda? Le dijeron, ¿sabe, rey? Dios puede sacarnos con bien ahí de ese horno. Pero si aún Él no quisiera hacer eso, nosotros no te vamos a adorar. Nosotros tenemos un Señor al cual adoramos. Ellos no tenían ningún problema al saber que sus vidas estaban en riesgo. Ninguna de esas cosas, hermanos, detuvo a Daniel de su compromiso de honrar a Dios. Ahora pensemos para nosotros, ¿qué implicaciones puede traer a nosotros ser fieles a Dios hoy? Pues de repente podemos ser rechazados o marginados por la sociedad, por la misma familia, por los amigos, por los compañeros. Es posible que algunos, el riesgo que puedan tener al ser fieles a Dios es perder esa posición de autoridad y poder que hasta ahora han alcanzado en algún negocio, en alguna empresa. También está el riesgo de su vida física, en que en nuestros países no tenemos ese tipo de persecución, pero hay hermanos en otros países, en otras naciones, donde por su fidelidad al Señor están poniendo en riesgo su vida física todos los días. Saben que están expuestos todos los días a la muerte, sin embargo, ellos siguen adelante, porque su deseo es honrar al Señor con sus vidas. Pero también puede traer implicaciones positivas, hermano, no solamente negativas. ¿Sabe que una implicación positiva es que mucha gente puede ver nuestro testimonio de fe? Y hubo mucha gente en el tiempo de Daniel que pudo ver su testimonio de fe, su fidelidad. Nabucodonosor, Darío, Belsasar, todos ellos de alguna manera reconocían que el Dios que tenía Daniel era superior a todos los dioses que ellos tenían. Había un testimonio de fidelidad, un testimonio de fe. Esa es una implicación positiva si usted y yo estamos dispuestos a mantener firme nuestra fidelidad al Señor. Pero también podemos encontrar que debemos ser fieles a Dios en medio de la prueba. Porque la fidelidad, al ser probada, ratifica nuestro amor y compromiso con Dios. Eso lo encontramos en el versículo 11 al 16. ¿Cómo terminó el 10? Daniel tiene su devoción a Dios como lo solía hacer antes. Mire el 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel. Lo hallaron. Lo estaban espiando. Ahora solo nos resta esperar el tiempo cuando este hombre vaya a su tiempo de devoción. Hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Ahora sus enemigos
una vez más son testigos oculares de la fidelidad de Daniel. Lo encuentran en el clímax de su fidelidad a Dios. Hermano, esta es una escena maravillosa realmente. Ellos son testigos oculares de la fidelidad de Dios, de la devoción de Daniel. Si hasta aquí, hermanos, hemos creído que nuestra fidelidad a Dios no ha de ser probado, entonces no hemos entendido los planes de Dios para nuestras vidas. La fidelidad del creyente ha de ser probada por el fuego, hermanos. Tenemos que pasar por el yunque de la prueba para demostrarle al Señor que realmente le amamos, que le honramos con nuestra vida, y para que el mundo que nos rodea pueda tener un verdadero testimonio de fe, de hombre que ha conocido al Señor. Tristemente, el cristiano promedio piensa de otra manera hoy en día. Un escritor dijo acertadamente lo siguiente de lo que piensa el cristiano promedio: entre más tiempo lleve en la fe, más fácil se volverán las pruebas. Entre más se acerque a Dios, más cómodo será su caminar en la vida. Entre más abiertamente viva por Cristo, más respeto recibirá de los demás. Tenemos la impresión de que Dios recompensará la fidelidad con tiempos tranquilos y una vida color de rosa. Hermanos, no es cierto eso. Nos han vendido eso. Entre más fieles propongamos en nuestro corazón ser al Señor, más seremos probados, hermano. Pero no le tengamos miedo a la prueba. Porque la prueba del Señor es para nuestro beneficio, es para nuestra bendición, es para formar nuestro carácter, es para que respondamos realmente como debe ser ante ese Dios que dio su vida por nosotros. Dios pone a prueba la fidelidad del creyente. Nos hace pasar por el yunque de la prueba, buscando ser glorificado en nuestras vidas. Y esa fidelidad, cuando pasa con éxito, es recompensada, hermanos, por el Señor. Él no se queda con nada. Nuestra fidelidad siempre es recompensada por el Señor. Eso hizo con Daniel. Créame, hermano, lo mismo hará también con nosotros. Y el resto de este capítulo 6 precisamente termina como ha sucedido en los capítulos anteriores, honrando la fidelidad de Daniel. Su vida es preservada. ¿Qué sucedió con Daniel? Sí, dice el versículo más adelante, versículo 13, entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. Y que no lo identifican como uno de los principales gobernadores, sino que dice: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acá te el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Lo mismo que dijeron los religiosos, ¿verdad?, cuando acusaron a Jesús: es que este se hace pasar como rey, y nosotros sabemos que solo hay un rey, y ese es César. Querían llevarlo hasta la cruz. Entonces, versículo 16, el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Vea a Daniel usted revolcándose ahí. Vea a Daniel altercando ahí. Listo. Ya vi lo que hicieron con mis 3 compañeros anteriormente. Estoy listo para lo que viene. Toman a Daniel, lo echan en el foso de los leones, y me gusta cómo termina el versículo 16. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Y qué sucedió, hermanos? Lo libró. Y hay un comentarista que lo hace como así un poco en forma jocosa, y dice que cuando
cuando al siguiente día va el rey y pregunta, Daniel, ¿estás vivo? Sí, aquí estoy. Tranquilo, dormí toda la noche. El Señor tapó la boca de esos leones. El asunto, rey, es que yo dormí toda la noche y tú no pudiste dormir toda la noche. Porque dice que él no pudo dormir pensando en Daniel. ¿Cómo que estará pasando? No, no te preocupes, yo dormí toda la noche. Preocúpate tú que no dormiste toda la noche. Tranquilo. Y Daniel fue sacado. Y cuando el rey ve que había sido engañado por estos hombres, le había entendido prácticamente una trampa. Entonces ordenó que fueran lanzados allí al foso de los leones. Dice la escritura que ni habían caído todavía al suelo cuando fueron despedazados por los leones. Tenemos un Dios poderoso, hermanos. Tenemos un Dios que nos libra. Tenemos un Dios que guarda nuestra vida. Tenemos un Dios que se glorifica cada día en nosotros. Podríamos hacernos esto, pero antes de eso hay una declaración muy importante que hizo este hombre. Versículo 26 del capítulo 6. Es Darío quien habla, después de ver lo que Dios ha hecho en la vida de Daniel. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Qué tremenda declaración. Porque hay un hombre de Dios que ha decidido en su corazón ser fiel a Dios. ¿Sabe las implicaciones de nuestra fidelidad a Dios? Sí, tiene muchas implicaciones con la gente de allá afuera. Cuando ellos puedan ver esa fidelidad en nuestras vidas, mucha gente allá afuera puede hacer esa declaración. No hay Dios como el Dios de ellos. Necesitamos ese Dios en nuestras vidas. Puede usted notar cómo Dios ha venido derrotando a los dioses de estos imperios. Y que en el capítulo 1 Nabucodonosor quiere dar la impresión de que sus dioses son superiores al Dios de Israel, porque miren, me dieron la victoria y yo derroté y los traje cautivos. Hasta me traje los vasos sagrados de ellos para ofrecerlo a mis dioses. Pero ahora ellos pueden ver cómo Dios, el Dios de Daniel, ha venido derrotando a los dioses de estos imperios. Ahora cada uno de ellos reconoce que el único rey que puede mantenerse firme es el Dios de Daniel. Y el único reino que no puede ser destruido es el reino del Dios de los cielos. Aleluya al Señor por eso, gloria a Dios por eso. Y el Dios de Daniel es el mismo Dios que nosotros tenemos, hermanos. El mismísimo. No tenía otro Dios, es el mismo que nosotros tenemos. Y Él puede también manifestarse de esa manera en nuestras vidas. ¿Cómo respondo cuando viene la prueba a mi vida? Hay algunas preguntas ahí que nos pueden ayudar. ¿Cómo está mi fidelidad con Dios?
es intermitente como las lucecitas de los árboles de Navidad, o es una luz que siempre está permanente, activa. ¿Está siendo glorificado Dios a través de mi vida? Hermanos, si hay un momento oportuno para mostrar nuestro amor y compromiso con Dios, es hoy. No es mañana, hermanos. Es hoy cuando nuestra fidelidad es puesta a prueba. No sé qué prueba usted pueda estar pasando o ha estado pasando en estos días, pero Dios quiere probar su fidelidad, su devoción a Él, su amor hacia Él. Déjelo que siga trabajando en su vida, en su corazón, que siga formando eso especial en su interior para que su nombre sea glorificado y su vida sea resplandeciente como un testimonio vivo para aquellas personas que todavía no conocen al Señor. ¿Qué tan evidentes son nuestras expresiones de devoción a Dios? ¿La gente puede ver nuestra devoción a Dios? ¿O vivimos una fe escondida? Una fe que no se detecte por los demás porque no me conviene. ¿Qué tan evidente son nuestras expresiones de devoción a Dios? Yo recuerdo que un jueves el hermano decía, ¿ora usted cuando va a un restaurante? ¿O le da pena? Dice, no quiero que me vean que estoy orando. Pero ¿sabe que ahí podemos ser evidentes también de nuestra fe en el Señor? ¿Qué tan evidentes son nuestras expresiones cuando estamos en los diferentes lugares donde la gente pueda ver que realmente somos hijos de Dios, que somos del Señor, que le amamos y estamos comprometidos con Él? No solo por unos días, hasta que la muerte nos separe. Al ser probados, mostramos devoción a Dios como lo solíamos hacer antes. Porque esta frase, como lo solíamos hacer antes, en algunos de nosotros quizás de repente ha desaparecido. No es que yo antes, hermano, viera, hermano, antes. Si usted supiera, antes yo servía, hermanos. Antes yo me involucraba, antes yo, ¿qué es lo que no hacía? ¿Y ese antes dónde quedó? Ese como lo solía hacer antes debe ser permanente, hasta el último día de nuestra vida. Mi petición delante del Señor ha sido esa. Señor, si tú me permites llegar a viejito, aunque ya estoy viejito, pero más viejito, permíteme, Señor, que pueda mantener mi compromiso de ser fiel a ti hasta el último aliento de mi vida. No somos llamados, hermanos, únicamente a regocijarnos en la fidelidad de Dios, porque nos regocijamos. ¿Quién no se regocija en la fidelidad de Dios? Nos encanta. Cuando vemos la fidelidad de Dios en nuestra vida, nosotros rebosamos de contentos, nos regocijamos al saber que tenemos un Dios tan fiel y que también dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Nos regocijamos en ese Dios. Pero la palabra no solamente nos llama a regocijarnos en la fidelidad de Dios, sino a mostrar fidelidad a Dios en todo tiempo y en toda circunstancia. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Quiere el Señor que sí. A los creyentes de la iglesia naciente en Antioquía les fue enviado Bernabé para exhortarles a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Se levanta una iglesia en Antioquía. Inmediatamente Pablo envía a Bernabé para seguirles enseñando, pero también para exhortarles, para decirles, hermanos, empezaron con fidelidad, por favor permanezcan fieles en el Señor. No es asunto de ahorita nada más. Exhórtales para que ellos permanezcan fieles al Señor. Y también el apóstol Pablo nos exhorta en Tito 2:10 a no defraudar nuestra vida de fe.
sino mostrarnos, dice, fieles en todo. Fieles en todo, para que en todo, dice, adornemos la doctrina de Dios nuestro Salvador. Me gustó eso porque quizás no lo había entendido muy bien, pero mi fidelidad adorna la doctrina de Dios mi Salvador. O sea, cuando podemos vivir una vida de fidelidad, como que le ponemos flores y cositas bonitas y adornamos, se vuelve una belleza la doctrina de Dios nuestro Salvador. Cuando no aprendemos a vivir en fidelidad al Señor, todo eso se va llenando de maleza y de suciedad, y eso no adorna, más bien afea la doctrina de Dios nuestro Salvador. Uno de los propósitos al escribirse este libro fue precisamente para alentar la fe del pueblo de Judá, que estaba experimentando una gran persecución por parte de Antíoco Epifanes IV. Ahora, este libro de Daniel los anima a mantenerse fieles al Señor, asegurándoles que todos los reinos caerán, todos los reinos de este mundo caerán y serán destruidos, excepto el reino de Dios. Terminemos leyendo lo que dice Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15, y lo vamos a leer juntos. Todos los reinos del mundo caerán, por muy fuertes que los veamos hoy, con muchos armamentos, con mucha tecnología, con mucha ciencia, con mucho desarrollo. Todos los reinos de este mundo caerán y serán destruidos. Solo el reino de Dios permanecerá para siempre. Tenemos Apocalipsis 11:15. Muy bien, leámoslo juntos. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que demanda fidelidad cada día de nosotros. Un día estaremos con Él, en su reino, y en nosotros diremos: caramba, qué bonito este reino que no puede ser destruido. Este reino es el que realmente necesitamos. Hoy el creyente enfrenta tiempos difíciles. Es una lucha sin cuartel contra un mundo que quiere destruirnos, contra un enemigo que acecha como león rugiente. Así que, hermanos, la vida de Daniel hoy también nos anima a nosotros, no solamente a los oyentes originales allá, que era el pueblo de Israel. Hoy este libro de Daniel nos anima a mantenernos fieles al Señor, porque la victoria está asegurada por aquel que murió por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. Oramos. Padre, gracias. Te damos gracias en esta noche por la vida de este hombre Daniel, porque le permitiste ser un hombre fiel a ti en una tierra extraña, en un mundo pagano. Él pudo ser luz a toda esta gente. Él pudo exhibir al verdadero Dios, al Dios que no puede ser destruido, al Dios que siempre se mantiene de pie, al Dios que gobierna, que reina. Ahora queremos pedirte, Señor, que por favor tome nuestras vidas y nos ayudes a caminar en fidelidad como lo hizo Daniel.
No queremos hacerlo en nuestras propias capacidades porque nunca lo lograremos. Queremos que la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior produzca eso en nuestras vidas. Queremos vivir en fidelidad todos los días de nuestra vida, porque nuestro deseo es glorificar tu nombre. Y también nuestro deseo es dar testimonio de nuestra fe a un mundo que no te conoce y que necesita urgentemente conocer al verdadero Dios. Por favor, Señor, toma nuestra vida y que entendamos que la prueba que pueda venir a nuestras vidas será más bien para mostrar nuestra fidelidad a ti, para decirte con nuestra vida que realmente te amamos de todo corazón y que hemos creído en ti no solamente intelectualmente, que hemos creído con todo nuestro corazón y que deseamos vivir para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Sigue trabajando en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche.